Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. La Voz de América presenta Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa. Hoy se recuerda un año de la masacre de estudiantes y maestras en una escuela primaria en Uvalde, Texas. Hoy se retoman las negociaciones sobre el límite de la deuda y se enfrentan a días cruciales. Y el hombre que estrelló un camión contra barreras de protección a una cuadra de la Casa Blanca enfrenta serios cargos. Soy Héctor Contreras y junto a Judith Martín Rodríguez les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América. Hoy, 24 de mayo, se cumple un año de una de las peores matanzas escolares en la historia de Estados Unidos, cuando un joven armado de tan solo 18 años de edad e identificado como Salvador Ronaldo Ramos irrumpió en la escuela primaria Robb de Uvalde, en el estado de Texas, asesinando a 21 personas, 19 estudiantes y 2 profesoras. Desde entonces, los familiares de las víctimas han pasado 365 días de dolor, desesperación e impotencia en un luto repleto de preguntas, mientras no dejan de luchar para que se regule el uso y porte de las armas, cuya permisividad es amplia en el estado de Texas, donde proliferan las armas de fuego entre quienes defienden la segunda enmienda. En tanto, continúan las investigaciones en torno al caso para tratar de descifrar la controvertida y ampliamente criticada intervención policial, que a juicio de muchos fue lenta e inefectiva, y es que recordemos, tardaron más de una hora en entrar al lugar de la tragedia, sabiendo que la vida de decenas de niños corría peligro. Sin embargo, la investigación de la fiscal de distrito, Christina Mitchell, todavía no concluye si deben presentar cargos o no contra los agentes. En tanto, las autoridades locales se ponen del lado de las familias afectadas y el mismo alcalde de Uvalde, Don McLaughlin, aseguró estar frustrado por el ritmo pausado de las investigaciones y lamentó: En un año todavía no tienen respuestas a preguntas simples que deberían tener. Quiero decir, soy el alcalde, llevo un año y no he recibido ni una sola sesión informativa de nadie desde el primer día. El alcalde McLaughlin también exigió privacidad y respeto para las decenas de familias que en estos días reviven aquel fatídico y traumático 24 de mayo de 2022, cuando la peor de las pesadillas se convirtió en realidad. En otra información, en lo que va del año, más de 670 adolescentes y niños en los Estados Unidos han sido asesinados a causa de la violencia relacionada con armas, y los esfuerzos suman para luchar contra ella. Gustavo Cherkis informa. Las muertes de niños como consecuencia del uso de armas se ha incrementado de forma alarmante en los últimos meses, pero la buena noticia es que más allá de las estadísticas hay esfuerzos para concientizar y evitar que este tipo de tragedia siga destrozando familias. En 2018, Jawana Hardy, madre y veterana del Ejército de Estados Unidos, se propuso terminar con la muerte de menores a causa de las armas de fuego, y en una reunión con cientos de padres en Anacostia fundó el grupo Guns Down on Friday, Detengamos las armas los viernes, un nombre que se debe justamente a que ese día de la semana era el que estadísticamente algún joven recibía un disparo o resultaba herido en una pelea. Las calles de DC eran peores que una zona de guerra y queríamos cambiarlo. Da miedo, simplemente da miedo. Les enseñas a tus hijos a mantenerse alejados de ciertas personas y protegerse, pero con más tiroteos es difícil. ¿Qué puedes hacer? Todos los viernes, Hardy se interna a los vecindarios de Washington, D.C., una de las ciudades con las tasas más altas de tiroteos e incidentes con armas. Se reúne con niños y familias para encontrar maneras de reducir la violencia y proporciona recursos y programas para ayudar a los afectados por homicidios de jóvenes, suicidios y problemas de salud mental. Los psicólogos infantiles aseguran que leer o ver noticias sobre violencia con armas de fuego puede afectar la salud y causar cambios de humor, interrupción del sueño o pérdida del apetito. Pero al mismo tiempo enfatizan que las familias pueden evitar que estos síntomas se conviertan en problemas psicológicos más graves como ansiedad severa y depresión. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C. Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Y hoy se retoman las negociaciones sobre la elevación del límite de la deuda mientras nos acercamos al plazo del 1 de junio y evitar una situación crítica para el país. El informe con Yoconda Tapia. Las negociaciones entre la administración del presidente Joe Biden y los legisladores republicanos de la Cámara de Representantes sobre el límite de la deuda del gobierno se reanudan hoy, luego de que las conversaciones se interrumpieran el martes sin ningún progreso aparente hacia un acuerdo que le daría al Tesoro de los Estados Unidos permiso para superar el techo actual de $31,000 millones y continuar pidiendo dinero prestado para pagar las deudas pendientes del gobierno. El Departamento del Tesoro continúa advirtiendo que se quedarán sin dinero el jueves 1 de junio, lo que podría obligar al gobierno a incumplir sus deudas, hundiendo a Estados Unidos en una recesión catastrófica y creando confusión en los mercados globales. La Casa Blanca ha propuesto congelar el gasto federal en los niveles actuales de este año y quiere poner fin a las exenciones fiscales para los estadounidenses más ricos y algunas corporaciones, y al mismo tiempo propone que los gastos de defensa se incluyan en cualquier posible recorte de gastos. La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo a los periodistas en la conferencia de prensa del martes, pero respondió a la pregunta sobre medidas unilaterales que el presidente Biden podría tomar en caso de no llegar a un acuerdo. El presidente ha sido claro en este tema y ha hablado sobre esto. No va a enfrentar esta situación en este momento. Tenemos que enfocarnos en las acciones del Congreso y que cumplan con su deber constitucional haciendo frente al tema de la deuda, dijo la funcionaria. Los republicanos de la Cámara exigen que la administración Biden acepte reducir el gasto federal a los niveles de 2022. En otra información, las investigaciones sobre los motivos que llevaron a Sai Barshid Kandula, de 19 años de edad, a estrellar un camión contra una barrera de seguridad en un parque frente a la Casa Blanca en Washington, D.C., continúan, y la atención de la pesquisa está ahora en los registros de llamadas del teléfono móvil del sospechoso y en una bandera nazi encontrada en el lugar de los hechos. El camión, que fue rentado por el atacante, estaba vacío al momento del impacto contra la barrera ubicada cerca del lado norte de Lafayette Square. Los hechos ocurrieron el lunes alrededor de las 10 de la noche y, como muestra un video que circula por las redes sociales, Kandula habría intentado al menos 2 veces derribar el obstáculo justo antes de ser interceptado por la policía. Oficiales del Servicio Secreto y del Departamento de Policía Metropolitana registraron el camión después del accidente, que no dejó heridos, mientras que el portavoz del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi, informó que el conductor es originario de Missouri y que pudo haber golpeado intencionalmente las barreras de seguridad en Lafayette Square, y el comunicado emitido con esta información no amplió detalles. Por su parte, la vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, confirmó que el presidente Joe Biden estaba en la residencia oficial al momento del incidente y dijo que el mandatario expresó su agradecimiento por la rapidez de la respuesta de los cuerpos de seguridad. La policía de parques de Estados Unidos reportó que Kandula fue arrestado y que podría enfrentar múltiples cargos, entre los que destaca amenazas de muerte, secuestro o intenciones de acusar daños al presidente de los Estados Unidos, a la vicepresidenta o miembros de sus familias, asalto con un arma peligrosa, conducción temeraria, allanamiento a sitio seguro y destrucción de propiedad federal, entre otros. En Buenos Días América, la información continúa. Diversas reacciones se generaron luego que expertos de la ONU expresaran preocupación por otra forma de maltrato contra migrantes irregulares en Perú. Silvia González tiene los detalles. En el Perú se realizaron algunas modificaciones a la ley referida a la situación de migrantes con respecto al alquiler de sus alojamientos. Esta norma refiere que se multará a quienes brinden servicio de hospedaje a extranjeros que no registren nacionalidad, fecha de nacimiento, nombres y apellidos completos, documento de identidad, entre otros. La Voz de América consultó el tema a Aldo Pecho, investigador en seguridad ciudadana del Instituto de Defensa Legal, quien advirtió que esta norma origina que los arrendatarios suban el precio de su servicio y provoque temor entre los migrantes, además de dejarlos desamparados. Está estigmatizando personas migrantes y refugiadas, porque en esta ley se le asocia a la migración con problemas de seguridad pública, seguridad ciudadana, como si fueran equivalentes. En el Perú existen un total de 1.500.000 extranjeros, de los cuales más de 1 millón son venezolanos. Y según el reporte de la Superintendencia Nacional de Migraciones del Perú, entregado a La Voz de América, más del 57% de estos venezolanos se encuentra de forma irregular en el país. También busca
buscamos la opinión de Rafael Gamero, venezolano que vive en el Perú más de 4 años y tiene sus papeles en regla, pero observa que muchos de sus compatriotas no regularizan su situación migratoria. Creo que esa norma está por todos los problemas que han pasado aquí. La normativa me parece bien porque sí hay mucha gente que han venido a delinquir, digamos así, y no a trabajar. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú, más del 93% de ciudadanos venezolanos que se encuentran en el país residen en una vivienda o habitación alquilada y pagan entre $50 a $100 mensuales por habitación, cifra que puede aumentar según la zona donde está ubicada la residencia. Silvia González, Voz de América, Perú. Por otra parte, una jueza de Colombia negó la preclusión del proceso contra el expresidente Álvaro Uribe por los delitos de soborno y fraude procesal y el exmandatario podría ir a juicio. Manuel Arias tiene el reporte. Pese a que la Fiscalía en Colombia había solicitado que el proceso en contra del expresidente Álvaro Uribe por el presunto soborno a testigos para que se retractaran o cambiaran sus versiones respecto a acusaciones que lo involucraban con grupos paramilitares, la juez 41 penal de conocimiento de Bogotá, Laura Barrera, desestimó el pedido y señaló que no hay suficientes argumentos para cerrar el proceso contra el exmandatario. Contrario a lo aseverado por el señor fiscal, sí existen elementos materiales probatorios, evidencia física, información legalmente obtenida que permite afirmar con probabilidad de verdad que la conducta delictiva de soborno en actuación penal sí ocurrió y que el doctor Uribe puede tener la condición de partícipe. Por lo anterior, la Fiscalía no acreditó la tipicidad del comportamiento y por tanto el despacho negará la solicitud de preclusión. El proceso en contra del expresidente Uribe surgió luego de que el senador Iván Cepeda adelantara en el año 2014 un debate ante el Congreso en el que acusó al exmandatario de tener nexos con grupos paramilitares. Uribe demandó a Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia y el alto tribunal en su fallo absolvió al senador y en cambio abrió un proceso contra el expresidente por presuntamente haber sobornado testigos a través de su abogado para desvirtuar las acusaciones del senador Cepeda. La Corte dictó medida de aseguramiento en contra del expresidente Uribe, pero Uribe renunció a su curul en el Senado y al quedar sin fuero constitucional, su proceso pasó a la justicia ordinaria, donde una jueza lo dejó en libertad y su defensa solicitó a la Fiscalía archivar el proceso, decisión que no acató la juez 41, por lo que Uribe podría enfrentar un juicio por el delito de soborno y fraude procesal. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia. Están escuchando Buenos Días América y en otras noticias, el gobierno de Bolivia anunció varias acciones contra un caso de pederastia que involucró a decenas de menores de edad y destapó otras denuncias en medio de la conmoción de los bolivianos. Fabiola Chambi tiene el reporte. El presidente de Bolivia, Luis Arce, envió una carta al Papa Francisco para solicitarle que se abran los archivos eclesiásticos y se remita información de todas las investigaciones realizadas por el Estado europeo sobre casos de abuso sexual cometidos en el país, para que autoridades civiles investiguen los delitos y posibles encubrimientos. En la carta también se fijó una postura expuesta textualmente. El Estado boliviano se reserva el derecho de admitir el ingreso de nuevos sacerdotes y religiosos extranjeros a territorio nacional que tengan antecedentes de abuso sexual. Este pedido surge luego de la develación del diario español El País sobre el caso del sacerdote jesuita Alfonso Pedrajas, quien confesó en un diario el abuso sexual a unos 85 niños entre las décadas de 1970 y 1980. Y el gobierno dijo que se investiga a más sacerdotes activos. En medio de este panorama, la senadora opositora de Comunidad Ciudadana, Andrea Barrientos, reclamó que las investigaciones no tomen en cuenta esferas políticas, donde también hay denuncias de abusos a menores. Tendría que se investigue no solamente al señor Evo Morales, sino a todos los diputados, senadores, ministros, exministros acusados de casos de pedofilia, porque han sido acusados en fiscalía. Ese día tendrán la cara y la moral de decirle a la gente qué es lo que tiene que hacer. Mientras tanto, se trata un proyecto de ley para la imprescriptibilidad de estos delitos y la conformación de una comisión de la verdad, que, como explicó a La Voz de América la abogada especializada en derechos de la niñez, Ninosca Durán, debe cumplir estos aspectos. Que sea una comisión específica de pederastia HLK, que esté conformado por víctimas y por organizaciones de derechos humanos, que pueda tener un control social y el que se revise el componente de la Secretaría Técnica, porque ya ha comprometido su imparcialidad en esto, ¿no? Mientras, la población boliviana espera que esta investigación avance y no quede en el olvido como ha sucedido en otros países. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia. Por otra parte, el Partido Comunista de Venezuela acusa al gobierno del presidente Nicolás Maduro de tener intenciones de intervenir esa organización política. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El Partido Comunista de Venezuela, PCV, que en 2020 se retiró del Gran Polo Patriótico, la coalición de partidos liderada por el Partido Socialista Unido de Venezuela, y dejó de apoyar al gobierno del presidente Nicolás Maduro por estar en desacuerdo con sus políticas, denunció que el gobierno intenta propiciar una intervención de esa organización política. Como expuso Óscar Figuera, secretario general del PCV. Para desconocer los procesos legítimos de toma de decisiones en el seno del Partido Comunista de Venezuela e intentar, por medidas administrativas o judiciales, retrotraer los procesos de decisión de nuestro partido y colocarlo al servicio de la política neoliberal que encabeza el gobierno del presidente Nicolás Maduro Moro. El fin de semana, un grupo de personas identificadas como militantes del PCV llevó a cabo un congreso presuntamente organizado por el partido de gobierno para cuestionar acciones de la dirigencia del PCV y apoyar al presidente Maduro. Al respecto, María Alejandra Díaz, abogada constitucionalista y exconstituyente que ha ocupado cargos en instituciones gubernamentales, condenó lo que definió como intento de cercenamiento de derechos políticos y civiles. De condena frente a la violación que pretende hacerse de la titularidad de la militancia, que además debe ser decidida por la militancia del Partido Comunista de Venezuela. No se puede establecer como normal una práctica de asalto a través de vías judiciales o a través de vías de hecho. Dinora Figuera, presidenta del Parlamento opositor de 2015, condenó la intención de despojar las siglas del PCV a su militancia natural, porque, según dijo, va en contra de la institucionalidad de los partidos políticos. En varias ocasiones, el gobierno venezolano ha ejecutado la misma práctica con varios partidos de oposición. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. Y en tanto, el costo económico de los desastres naturales se disparó en los últimos 50 años, pero los expertos siguen recalcando que las alertas tempranas salvan vidas. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción. Entre 1970 y 2021, los fenómenos meteorológicos, climáticos e hídricos extremos causaron casi 12.000 desastres que ocasionaron más de 2 millones de muertes y 4.000 millones de dólares en pérdidas, según datos de la Organización Meteorológica Mundial. Aunque las pérdidas se han disparado, la mejoría en las alertas tempranas y la gestión coordinada de desastres han permitido en el último medio siglo que el número de víctimas mortales se reduzca drásticamente. La Organización Meteorológica Mundial publicó los nuevos datos con motivo del Congreso Meteorológico Mundial y su secretario general, el profesor Petteri Taalas, declaró: antes, en ambos países se registraban decenas e incluso cientos de miles de víctimas mortales. Afortunadamente, gracias a las alertas tempranas y a la gestión de desastres, estas tasas de mortalidad catastróficas han pasado a la historia. Las alertas tempranas salvan vidas. Los datos de la Organización Climática de las Naciones Unidas revelan asombrosas desigualdades en relación a los países en vías de desarrollo, donde los desastres naturales han causado pérdidas económicas de hasta el 30% del Producto Interno Bruto durante el último siglo, y 9 de cada 10 muertes han sido causadas por estos desastres. A pocos días de que se inicie la temporada ciclónica, el 1 de junio, en los océanos Atlántico y Pacífico, los expertos en la materia continúan enfatizando la importancia de las alertas tempranas para reducir pérdidas fatales y gastos económicos. Sala de redacción, Voz de América. Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, abajo por 9 puntos al comienzo del tercer periodo y por 3-0 en la serie, los Celtics sabían que su temporada estaba a punto de descarrilarse. Unos minutos después todo lucía diferente. Jason Tatum sumó 34 puntos y 11 rebotes. Derrick White y Jaylen Brown añadieron 16 unidades por cabeza y Boston evitó la eliminación en la final de la conferencia este al doblegar el martes 116-99 al Heat de Miami. Simplemente tratamos de salvar nuestra temporada, dijo Tatum. Lo lograron por ahora los dos grandes de este grupo y las diferencias fueron los triples y una racha de 18-0 durante este tramo de 3 minutos en el tercer periodo. No podemos relajarnos, reconoció sin embargo el entrenador Joe Mazzulla. Tenemos que mantener el mismo nivel de intensidad, la misma mentalidad y el mismo enfoque en el próximo partido, dijo. Y en más deporte, unos 100 manifestantes brasileños se concentraron frente al consulado español en Sao Paulo
para condenar los insultos racistas a Vinicius Junior, delantero del Real Madrid, durante un partido de la Liga disputado el domingo. La Liga es racista, corearon los manifestantes. Otros gritaron fin al racismo en España y Brasil durante la protesta que duró aproximadamente una hora. Algunos participantes portaban bengalas, carteles, calcomanías que decían Vini Junior, estoy contigo. Sobre los muros del consulado se proyectaron las palabras no es fútbol, es racismo. Vinicius, quien es negro, ha tenido que soportar insultos racistas en repetidas ocasiones desde hace 5 años cuando llegó a España. Henry Llanos, Voz de América, Washington. Estas son las informaciones del mundo del entretenimiento. El colega Alejandro Escalona tiene el día libre. Desde Washington le saluda Tony Cano. El gigante del streaming Netflix inició su plan de medidas enérgicas contra el uso compartido de contraseñas aquí en Estados Unidos, alertando a los usuarios que sus cuentas no pueden compartirse gratuitamente con personas ajenas a sus hogares. El pionero del streaming de video ha estado buscando nuevas formas de ganar dinero ante las señales de saturación del mercado, con esfuerzos que incluyen la represión de las contraseñas y un nuevo servicio con publicidad. Las personas de un mismo hogar podrán seguir compartiendo la misma cuenta de Netflix y podrán utilizarla en varios dispositivos cuando viajen, explicó la empresa. Ford Motor no eliminará la radio AM como una característica de sus vehículos nuevos después de que congresistas de Estados Unidos introdujeron una legislación para exigirla. El presidente ejecutivo de Ford, Jim Farley, tuiteó que está incluida en todos los vehículos de 2024, mientras que para los actuales autos eléctricos sin capacidad de emisión AM ofrecerán una actualización de software. La semana pasada, un grupo de legisladores bipartidistas presentó una ley para prohibir que los fabricantes de autos eliminen la recepción de radio AM en sus vehículos nuevos, citando preocupaciones de seguridad sobre las alertas de emergencia. Un juez de Londres falló en contra del príncipe en sus esfuerzos por pagar por protección policial cuando visite Gran Bretaña. El magistrado del Tribunal Superior rechazó el argumento del duque de que el gobierno británico se excedió en su autoridad al negarle el derecho a contratar policías para que le proporcionen seguridad en el país. El gobierno dejó de proporcionar esa seguridad cuando Enrique y su esposa Meghan renunciaron a sus deberes reales y se mudaron a California en 2020. Catalina García y Santiago Prieto de la banda colombiana Messier Periné invitan a vivir el amor a pesar de la incertidumbre por el futuro de su bolero, su más reciente álbum con el cual expresan sus temores sobre la degradación ambiental. Es un bolero apocalíptico que se narra en un contexto en el que todo está peligrando, en el que el mundo y en el que la única manera de sobrevivir es pasarla bien, con humor, tomando las cosas positivamente y con amor. Así lo expresó Prieto en una entrevista reciente en el norte de la Ciudad de México. Hasta aquí la información del mundo del entretenimiento. Les informó Tony Cano, desde La Voz de América en Washington. Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras. Soy Judith Martín y les agradezco su sintonía y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com. Hasta nuestra próxima emisión.
Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.